Ya registraron los más recientes ridículos, que además de ellos son una tragedia, de la 4T y sus farsantes. El primero de ellos destaca porque subraya el abandono de los derechos humanos, si estos se entienden en las comisiones nacionales, frente a las acciones del poder, porque en México la Comisión Nacional de Derechos Humanos se ha vuelto de manera ilegal en un órgano electoral que además de todo es para favorecer al gobierno de la República y defenestrar a sus adversarios. Aludió así la Comisión Nacional de Derechos Humanos sin ningún pudor que la manifestación del 18 de febrero fue racista y clasista sin dar un solo argumento. No hay en el documento que presenta esta comisión un solo dato que demuestre ello, y con eso, desde luego, estamos en presencia de un ridículo, pero también de una tragedia. Igualmente ocurre con los farsantes de la 4T. Cayo de Hacha, ese hombre pequeño que dice siempre lo que le conviene para engordar las arcas, como fue lo que ocurrió durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, donde se llevó 45 millones de pesos. Dice este señor que como Xóchitl Gálvez firmó con sangre el acuerdo y el compromiso por respetar los programas sociales porque ella misma votó en favor de aquellos, se trata de una aquelarre, de una suerte de brujería, y con eso acompaña desde luego una operación política que se hizo ahí en las redes digitales para tratar de manchar, nunca mejor dicho, lo que es una propuesta de la propia candidata. Como siempre, estos adminículos de la propaganda siempre cuestionan a el emisor, pero jamás cuestionan o dialogan en torno de sus propuestas. El ridículo es evidente, pero la tragedia es que hay, por supuesto, más allá de los bots y de los troles, quienes creen en este tipo de sandeces. Y otro farsante de la 4T también, Ricardo Sevilla, arremete en contra de un escritor y periodista en toda la línea, como lo es Héctor de Mauleón, por el simple y complicado hecho, porque se requiere valentía, de informar sobre las trapacerías delincuenciales, así como se oye, de Morena, teniendo a un emisor claro y un testimonio claro, y entonces Ricardo Sevilla, como uno de esos gusanos de la 4T, se lanza en contra de el propio escritor. ¿Cómo? Pues difamando, jamás abordando el tema en específico. ¿Cómo? Diciendo que no es buen escritor, que no es buen periodista y todos estos adjetivos para lo que es tan prolijo, pero evidentemente tan limitado para sostener un intercambio al respecto. Ahí sí se calla, por supuesto, en esta exhibición clarísima de corrupción y de connubio con personajes ilegales. Y ya que hablamos de limitados, porque prácticamente todos estos farsantes de la 4T son limitadísimos, ¿qué decir de Vicente Serrano, que cree que la paridad del peso en relación con el dólar es una virtud del gobierno? No entiende nada de economía, de finanzas públicas, no entiende cómo en efecto puede ocurrir eso a pesar de el enorme deterioro que está teniendo nuestra propia economía, con una deuda como nunca se había construido en toda la historia. Le estallaría la cabeza, o más bien no le estallaría nada, porque en realidad Vicente Serrano no tiene cabeza. Hay quien sí, por supuesto, presume de ello, pero es un esperpento de la verdad, como es Sabina Berman, y ese ridículo y esa tragedia que conlleva al ridículo de decir que los temas de la inseguridad y la violencia son un invento de 3 o 4 personas del cuarto de guerra de Xóchitl Gálvez. Lo demás, las vidas destrozadas, el número de homicidios, de feminicidios, los moches, la situación en la que vive el país, son todo un invento. Y a propósito de inventos, estos terrenos, digamos, decretados por el gobierno como de resguardo forestal, en realidad no muestran otra cosa más que un ridículo y la tragedia de una ecología devastada por parte del mismo gobierno.
Y me parece que otro de los ridículos y las tragedias que se llevan las palmas es el que incurre esta Citlali Hernández. Dice ella, imagínense ustedes que el célebre desgreñe y el codazo es en realidad un montaje, un video adulterado por parte de la derecha, no, le faltó decir como Andrés Manuel López Obrador, de la derecha internacional en esta galaxia y en las siguientes galaxias. El caso es que ella, Citlali Hernández, cree que nos vamos a tragar esa versión de que en efecto se trató de un montaje cuando queda claro, clarísimo, que hay diferencias muy fuertes entre Claudia Sheinbaum y su carácter irascible y desde luego esta Clara Brugada, que por cierto, para tragedia de ella, desde luego, no llenó el Auditorio Nacional, incluso tuvieron que cubrir la vergüenza de que esto sucediera, porque en efecto así es como se mostró pues el ridículo de una campaña que va en declive. Y así nos podemos ir uno a uno con estos farsantes de la 4T. Oigan, Genaro Villamil, hablando de que Milei está acabando con la agencia informativa del Estado de Argentina, cuando en realidad pues lo que ha ocurrido es que Notimex fue la que desapareció el presidente de la República con el silencio de Genaro Villamil, que se clavó y seguimos sin saber qué pasó con estas antenas y otros saqueos que aquí hemos documentado muy puntualmente de este ínclito e inefable personaje que de manera ilegal está ocupando el cargo que actualmente desempeña. Y así tienen ustedes a varios de estos farsantes de la 4T que nos permiten una vez más aquí ofrecerles. En el segundo tomo está pues este gusano que es Ricardo Sevilla. En este que es el primer tomo se encuentran varios de los que he mencionado, como el propio Genaro Villamil y desde luego también como la senadora, estoy viendo, Citlali Hernández. También se encuentra Fabricio Mejía, Álvaro Delgado, Sabina Berman. En fin, aquí ustedes lo pueden tener. Claro que Vicente Serrano es uno de los personajes más representativos de las enormes limitaciones que tienen estos farsantes de la 4T, que no hacen otra cosa más que replicar, magnificar y distorsionar todavía, claro, los mensajes con el disfraz de creer, de sentirse que son periodistas. Y hay quienes, yo creo, ahí vale la pena subrayar el tema, que es, hay quienes en efecto, como una tragedia para el país, creen en todo este tipo de tinglados propagandísticos en los que se soporta Andrés Manuel López Obrador, y que bueno, pues él va dando el paulatino banderazo de salida para que este tipo de personajes desarrollen su trabajo en algunos medios digitales y en algunos medios tradicionales. La memoria es fundamental para valorar no solo las inconsistencias intelectuales, sino también las enormes contradicciones éticas y morales. Ustedes no podrán encontrar nunca un texto propositivo, una elaboración de parte de Ricardo Sevilla. No podrán encontrar nunca un solo párrafo escrito por Vicente Serrano. No es lo suyo, no se le da, simplemente no se le da. Y así vamos sistemáticamente abordando a cada uno de estos personajes. Nunca encontrarán ni con el pétalo de una incomodidad, la suya, la de pues recuperar un poco de dignidad para mostrar alguna diferencia, distancia, vamos, siquiera un matiz distinto o distante del gobierno. No, para nada. Ninguno de ellos, por ejemplo, pues se muestra reticente al menos sobre lo que ha hecho la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que abdicando de sus funciones principales y cooptada por el propio gobierno federal, acusa, así como ustedes escuchan, acusa a quienes asistieron a la marcha del Zócalo en el 18 de febrero. Y bueno, pues ahí, a propósito de eso, en el segundo tomo de Los farsantes de la 4T estarán ustedes encontrando a
Abraham Mendieta, oigan, Abraham Mendieta se cree con la autoridad suficiente para decir quién puede tener acceso al lábaro patrio, a la bandera mexicana y quién no. Él que se siente entonces más mexicano que otros mexicanos para decir quién merece o no la bandera nacional. Díganme ustedes si no este es un ridículo y también la expresión de una tragedia.